Mira durante un segundo cualquier obra en la calle. Hay un cilindro grande, de metal, montado sobre una máquina amarilla, pasando despacio sobre tierra fresca o sobre asfalto recién echado. Va y viene en línea recta. A veces el cilindro tiembla, vibra, hace un ruido grave. A veces pasa silencioso. Y siempre, una y otra vez, el operario lo lleva sobre la misma franja varias veces seguidas, hasta que se da por satisfecho y avanza 1 metro al lado para repetir. Si nunca te has parado a mirarlo, parece evidente lo que está haciendo. Está aplastando el suelo, le pasa por encima un peso enorme, lo prensa, lo deja duro. Listo, misión cumplida. Esa es la imagen que la mayoría de gente tiene en la cabeza. Y es exactamente la imagen que vamos a romper. Porque lo que ese rodillo está haciendo de verdad no es solo aplastar, es expulsar aire. Y la pregunta interesante no es por qué pesa tanto, sino esta. Si lo que un rodillo hace fuera simplemente prensar, ¿por qué tiene que pasar varias veces sobre la misma franja? ¿Por qué a veces vibra y a veces no? ¿Y por qué demasiada fuerza puede arruinar exactamente lo que vino a hacer? Porque sí, demasiada fuerza arruina el trabajo. Esa es la parte que casi nadie cuenta. Si fuera solo cuestión de aplastar, cuanto más pesado el rodillo, mejor el resultado. Y no es así. Hay un punto donde si te pasas, no estás compactando, estás destruyendo. Y para entender por qué, conviene mirar primero qué tiene el suelo por dentro. Un terreno recién removido, recién depositado o recién echado, sea tierra, grava o asfalto, no es un bloque sólido. Visto de cerca, es una mezcla irregular de partículas. Granos pequeños, granos grandes, polvo, a veces agua. Y entre todos esos granos hay algo que no se ve pero que está ahí, aire. Burbujas microscópicas, huecos, espacios vacíos atrapados entre las partículas. En un suelo recién trabajado, una parte significativa del volumen total es, literalmente, aire. Ese aire es el verdadero enemigo. Y aquí está la primera idea que cambia todo. Lo que el rodillo quiere conseguir no es que el suelo esté duro al tacto. Lo que quiere es que ese aire desaparezca. Que los granos se acomoden unos contra otros lo más juntos posible, sin huecos entre ellos. Cuando se logra, el terreno gana algo que no se ve a simple vista: densidad. Y la densidad es lo que evita que la carretera se hunda con el primer invierno, lo que sostiene la losa cuando pasen camiones por encima durante años, lo que mantiene en pie una zanja que va a soportar tubería pesada. Si el aire no se saca bien, cualquier cosa que se construya encima va a tener un problema. Y ese problema no aparece el mismo día. Aparece 3 meses, 6 meses, 2 años después. Por eso este oficio es uno de esos donde el resultado bueno o malo se cobra siempre con retraso. Para sacar ese aire, el rodillo hace 3 cosas distintas que actúan al mismo tiempo. Y aquí es donde el invento se vuelve elegante. Lo primero es lo obvio: peso. Un rodillo grande puede pesar varias toneladas. Ese peso, concentrado sobre la franja estrecha donde el cilindro toca el suelo, ejerce una presión muy grande sobre lo que tiene debajo. Esa presión empuja a los granos a moverse, a buscar el sitio donde caben mejor, a llenar los huecos que tenían al lado. Una sola pasada acomoda solo a una parte. Por eso, el rodillo pasa varias veces. Cada nueva pasada termina de acomodar lo que la anterior dejó sin terminar. Pero el peso solo no alcanza. Y aquí entra la segunda pieza, la que muchas veces decide la calidad final del trabajo: la vibración. Si te has fijado, hay rodillos que tiemblan mientras avanzan. No es que la máquina esté rota, es un sistema diseñado a propósito. Dentro del cilindro hay un mecanismo que lo hace vibrar a alta frecuencia mientras gira. Esa vibración sirve para algo muy concreto. Hace que los granos del suelo se sacudan un poco. Un grano sacudido se acomoda mejor. Es como cuando llenas un frasco de café molido y le das golpecitos al fondo. No has añadido café, no has presionado nada con la mano, pero el polvo se baja, se compacta, queda más denso. La vibración hace exactamente eso a escala industrial. Y aquí viene un detalle que sorprende. La vibración es tan efectiva que, en muchos trabajos, un rodillo vibrando puede conseguir más compactación que uno más pesado trabajando solo con peso. Es decir, la energía bien aplicada vale más que la fuerza bruta. Por eso los rodillos modernos pueden ser relativamente más ligeros que los de hace décadas y aún así hacer mejor trabajo. Pero la vibración tiene una trampa, y esto es importante. Si el operario activa la vibración cuando el suelo no la necesita, cuando ya está bastante compactado, o cuando la capa es muy delgada, puede provocar el efecto contrario al deseado. Los granos se sueltan en lugar de acomodarse. La capa se afloja.
puede aparecer una onda visible. Por eso los operarios buenos saben cuándo encender el vibrador y cuándo apagarlo. No es un botón que se deja siempre en marcha. Y aquí aparece la tercera pieza, la que casi nadie menciona pero que decide si todo el trabajo sirve o no: el agua. Un suelo demasiado seco no se compacta bien, por mucho peso y vibración que reciba. Los granos no tienen lubricación entre ellos, no se deslizan, no encajan. Pero un suelo demasiado húmedo es todavía peor. El agua atrapada entre los granos no se puede comprimir, hace de resorte, y cualquier presión que aplique el rodillo encima rebota. Existe un punto exacto, conocido en la industria como humedad óptima, que básicamente significa el punto exacto de agua donde el suelo se deja compactar mejor. Esa cifra no es la misma para una arena, una arcilla o una grava, cambia para cada material. Y en obras serias, antes de empezar a compactar, alguien toma una muestra del terreno y la lleva al laboratorio para encontrar ese número. Lo que parece desde fuera echar un poco de agua para que no haya polvo, es en realidad una decisión técnica con consecuencias enormes en el resultado final. A mí siempre me sorprende esta parte, porque desde la acera, la operación parece tan sencilla, tan mecánica, tan repetitiva, que uno tiende a pensar que cualquier persona podría hacerlo. Y sin embargo, detrás hay un cálculo: cuánta agua, cuánta vibración, cuántas pasadas, en qué orden, a qué velocidad. Cambia una variable y el resultado se va al traste. Por eso este es uno de esos oficios donde la experiencia del operario pesa muchísimo más de lo que parece. Una mala compactación no se nota el mismo día. Se nota cuando la carretera empieza a hundirse. Y para entonces ya no hay forma fácil de arreglarlo. Hay otro detalle que cuesta no señalar: la velocidad. Un rodillo no puede ir rápido. La gente que pasa al lado a veces se desespera de verlo avanzar tan lento. Pero la velocidad lenta no es ineficiencia. Es necesidad. Si el rodillo va demasiado rápido, su peso pasa por cada punto del suelo durante muy poco tiempo. Los granos no tienen tiempo de acomodarse. La vibración no penetra. Hay que ir despacio para que la energía aplicada tenga tiempo de hacer su trabajo. Y hay más. Pasadas demasiadas veces, lejos de mejorar el resultado, lo deterioran. Llega un punto donde el suelo ya está tan compactado como podría estarlo. Y seguir pasando rompe la estructura interna que se formó. Empieza a aparecer fatiga, microgrietas, polvo en superficie. El operario sabe parar cuando es el momento. Y otra vez, eso no se aprende en un manual. Se aprende sintiendo la máquina, escuchando el sonido del rodillo, observando si la superficie todavía cede o ya no cede más. Visto entero, lo que ese rodillo está haciendo no se parece nada a la imagen ingenua de aplastar con fuerza. Es una conversación con el terreno. Peso justo, vibración encendida y apagada en el momento adecuado, humedad calculada, velocidad lenta, número de pasadas medido. Y todo eso sirve para una sola cosa: convencer al aire atrapado entre los granos de que se vaya, sin romper la estructura del suelo en el intento. Si la próxima carretera donde manejes está lisa y firme 20 años después de construida, es porque alguien al rodillo encontró ese punto. Si se hunde a los 5 años, ese punto se le escapó. Muchas veces, la diferencia no está solo en el material, ni solo en el diseño, ni solo en el presupuesto. Está, casi siempre, en esa hora callada en la que una máquina amarilla iba y venía sobre la misma franja, mientras el operario miraba el suelo, escuchaba la vibración y decidía cuándo era suficiente. Si te interesan estas operaciones que parecen brutas y por dentro son finas, suscríbete. Aquí seguimos abriendo cosas que vemos a diario sin imaginar la precisión que esconden.